más del módulo 6. En esta ocasión lo quiero dedicar a los textos expositivos, que es la segunda tipología textual que estudiaremos en este módulo. Recordad que al principio de él estuvimos estudiando los textos prescriptivos, viendo pues cuáles eran instructivos, cuáles eran normativos y las características que definía cada uno de ellos, su estructura, modalidades, etcétera. En esta ocasión nos vamos a dedicar a un tipo de texto que, como indico aquí en el concepto, son aquellos que se limitan a transmitir una información, es decir, aquellos en los que el emisor conoce un tema o se ha preparado un tema y pretende transmitirlo al receptor sin intentar convencerle, sin incluir opiniones personales, simplemente transmitiéndolo de la manera más objetiva posible. Como veis aquí, si desplegamos los caracteres, el texto expositivo pues presenta tres caracteres fundamentales. El primero de ellos es la claridad. Un texto expositivo debe ser claro, es decir, el receptor, al terminar de leerlo o de escucharlo, pues debe comprender con claridad los contenidos que se le han transmitido. En segundo lugar, es que debe ser un texto ordenado. Para buscar esa claridad, el emisor pues debe establecer un orden que sea un orden lógico, un orden racional y que facilite la comprensión del texto. Y por supuesto, el tercer carácter y fundamental en el texto expositivo es que sea objetivo, es decir, que no haya lugar a la opinión personal o a la valoración del emisor. Simplemente se debe limitar a transmitir una información sin opinión sobre ella, sin intentar convencer al receptor, simplemente transmitir la información de la forma más sencilla. Desde el punto de vista lingüístico, como indico aquí, estos textos presentan pues una serie de rasgos gramaticales y léxicos que los definen. Yo os he puesto 4 de ellos. El primero es el uso de los verbos, ¿no? Los verbos que se emplean en los textos expositivos suelen ser verbos en presente indicativo. Las oraciones suelen ser oraciones enunciativas, recordad esas oraciones en las que se transmite una información de manera objetiva. Suelen estar redactados en tercera persona del singular, para que no haya lugar a la opinión personal, y el vocabulario que emplean, el léxico que emplean, un léxico preciso, descriptivo, un léxico en el que las palabras tengan un significado inconfundible con otro. Esos serían los caracteres fundamentales. Si nos vamos a la estructura de este tipo de textos, como os indico aquí, fijaos, el texto expositivo suele estar dividido en 3 partes. Una primera parte de introducción o planteamiento del texto. Lo que hacemos en ella es plantear el tema, se acota el tema, se justifica por qué es importante ese tema, se establecen los límites del tema que se va a tratar. Si yo voy a escribir un texto expositivo sobre el descubrimiento de América, pues tendré que enmarcar ese hecho en un espacio temporal, en una situación temporal determinada, en una situación espacial determinada, los países o naciones que se vieron implicadas en ella, etcétera. Es decir, se trata de plantear el tema. Después llegaría ya el desarrollo, en el que ya trato el tema más en profundidad, cada uno de los aspectos que yo quiero destacar de él, y debo terminar con una conclusión en la que establezco una síntesis de lo que son las ideas principales de esa exposición que he construido. A la hora de organizarlo, como os indico aquí, el texto expositivo puede presentar 2 organizaciones. Una es la organización deductiva. ¿Cuál es la organización deductiva? Aquella que parte de la idea principal que quiero comunicar, y después va seguido de las ideas secundarias, es decir, va de lo más importante a lo menos importante. Eso sería la estructura deductiva. Yo puedo organizarlo también de la forma contraria, es decir, como una estructura inductiva, que va de las ideas secundarias a las principales. Pongamos el ejemplo. Si yo estoy explicando el sujeto, el concepto de sujeto en la oración, yo puedo comenzar, si lo quiero organizar de manera deductiva, pues dando la definición de sujeto. El sujeto es la parte de la oración que designa quién realiza la acción o la padece, dependiendo de que el verbo vaya
en voz pasiva o en voz activa. Además, el sujeto es esa parte de la oración que concuerda con el verbo en persona y número. Esa sería la idea principal, la definición. Y después pues podría poner una serie de ejemplos de las distintas modalidades de sujeto. Un ejemplo de sujeto que realiza la acción en voz activa, un ejemplo de sujeto que padece la acción en voz pasiva. Pondría el ejemplo de la concordancia y podría variar el número o la persona del verbo para ver cómo el sujeto varía de persona y número con él. Es decir, he organizado mi exposición partiendo primero de la definición y después de las ideas secundarias, que serían los distintos ejemplos de las formas que puede presentar el sujeto. En cambio, si yo opto por una organización inductiva, podría comenzar colocando los ejemplos en la pizarra, por ejemplo, poniendo distintos ejemplos de sujetos presentes, sujetos ausentes, sujetos de verbos en voz activa, de otros de verbos en voz pasiva, y extraer las conclusiones para llegar después a la definición del sujeto al final de la exposición. Serían dos organizaciones, las dos perfectamente válidas, ¿de acuerdo? Y después, ya para terminar con los conceptos que tienen que ver con el texto expositivo, pues deberíamos centrarnos en los tipos. ¿Tipos de textos expositivos? Pues hay muchos tipos de textos expositivos, pero así todo podemos dividirlo en dos grandes clases. Por un lado estaría la exposición especializada, que es esa exposición, como os indico aquí, que se dirige a un receptor, a un lector o a un oyente que ya conoce la materia, que es experto en la materia, que conoce esa materia más o menos, ¿vale? Entendido en esa materia. Esa exposición especializada se caracteriza por la presencia de dos elementos. Primero, por una mayor profundidad temática, es decir, las cuestiones que se abordan en la exposición se abordan con más detalle y las cuestiones básicas o esenciales pues apenas se nombran, porque se entiende que el receptor ya las conoce. Si yo estoy escribiendo una exposición sobre el sujeto o sobre el descubrimiento de América, pues para estudiantes universitarios de historia o de lengua española, pues no voy a tener que definir qué es el sujeto o qué países se vieron implicados en el descubrimiento de América o en la conquista de América. Doy por supuesto que el receptor ya los conoce, ¿no? Me centraría en cuestiones más profundas, más de detalle, ¿no? Y por otro lugar, en la exposición o en el texto expositivo especializado, pues hay una enorme presencia de palabras, de tecnicismos que se llaman. Recordad que son esas palabras que tienen un significado específico dentro de un área de conocimiento. Pues probablemente utilizaré, si estoy hablando de la conquista de América, términos específicos como sextante, para indicar ese objeto que sirve pues para navegar por el mar y que permite que Colón pueda llegar a América, o nao o carabela, ¿no? que aluden a esos dos barcos utilizados por la flotilla del almirante con las que llegó a América. La exposición especializada, además, es una exposición que trata temas específicos, no trata cuestiones generales, sino temas específicos dentro de un determinado ámbito. Frente a ello, frente a la exposición especializada, estaría la exposición divulgativa, que es la que se dirige a un receptor que no es experto en la materia, que no es especialmente experto en la materia, y al que por tanto hay que darle más información, más claridad a la información, puesto que habrá cuestiones específicas que ellos desconozcan. La exposición divulgativa trata temas más generales, es decir, no trataría, por ejemplo, en el caso del descubrimiento de América, en una exposición especializada la podría centrar en los víveres que llevaba Colón en su flota. Mientras que una exposición divulgativa, pues probablemente me centraría en el proceso en sí, en su conjunto, de cómo se produjo el descubrimiento de América. Tratan, por tanto, temas más generales. Desplegamos las características que definen. Despliego un poquito para acá para que entre así. Aquí que quede en medio. Los tres caracteres que definen la exposición divulgativa, pues primero de ello es que es bastante habitual la presencia de definiciones. Recordamos que estamos dirigiéndonos a un público que no es experto en la materia, por tanto, si yo utilizo la palabra sextante
pues tendré que definir qué es un sextante, que es una herramienta de navegación, diré la forma que tiene, la utilidad, para qué servía y por qué permite orientarse en la navegación marina, ¿no? En la navegación oceánica. Es posible también que tenga que utilizar ejemplos, puesto que lo que busco es la claridad, la comprensión, y para eso pues utilizo ejemplos que puedan estar más cercanos a un lector general. Y a menudo pues utilizaré también elementos gráficos, fotografías, diagramas, esquemas, etcétera, que pudieran clarificar la cuestión. Bueno, pues estos son los conceptos fundamentales del texto expositivo. La idea principal del texto expositivo, vuelvo aquí al principio, es que se trata de una transmisión de una información objetiva, ordenada y muy clara, para que el receptor pueda obtener esa información que busca nuestro texto expositivo. Y nada más, un vídeo muy cortito para recordar estos conceptos que debemos conocer y que en clase pues iremos viendo en distintos ejemplos. Como en otras ocasiones, y ya quedan menos, buenas noches y buena suerte.